Una libroferia, pues. La libroferia. Para mí, yo esa vez había pensado, yo no sé, que te eches eso no sé, para mí me copó que te echen y que no te echen y que pase desapercibido, es peor. Era un tema pragmático también. Es decir, ellos, para armar toda la banda, bajar la guitarra, los micrófonos, una hora estuvieron. Y tocaron, le dejaron tocar 15 minutos. Entonces ahí está el problema. Yo por lo menos ya que una hora estuve trabajando quería tocar media hora, aunque sea. Eso Yo fue. me acuerdo de la situación en sí, lo que me acuerdo vino él y me dijo, Rodrigo, ya no tocamos más. Ah, bueno, ¿verdad? Despediste, ¿verdad? Y como que me tenía que despedir, hay tantas cosas que le quiero decir, no le voy a decir nada, ¿verdad? Chao. Y yo, vaya, ¿verdad? Y creo que Cristina después se quedó así, chao, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería decir? La monja me decía, pero nosotros tenemos que empezar ya, pero yo no sé quiénes son los organizadores, le decía yo, cara dura. Pero se divirtió la gente. Después hicimos algo similar ahí en, ¿cómo se llama? Este es el barcito de leche. Ahí soy Marica López, ¿cómo se llama el pat ese? Tenía un nombre, ahora no me acuerdo, tenía un nombre. 4x4 ahí. Ahí estuvo bueno. Hay mucha gente. Sí, Ahí inclusive compramos cerveza. genial. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. Es la segunda charla del ciclo de charlas en planta alta llamado Cambalache. Eh, Hoy va a hablar Damián Cabrera Chirú sobre la lengua en la frontera. Y estuve pensando que para presentarle hacer una especie de introito, a ver qué podría decir sobre frontera y lengua. Frontera, se me ocurrió, acá anoté algunas cosas, así tipo una ayuda de memoria. Me acordé de un escritor alemán, Walter Benjamin. Frontera, dije, ¿verdad? Un tipo que durante la persecución a los judíos en la Segunda Guerra Mundial tuvo lío con la frontera. Intentó cruzar la frontera francesa hacia España para tomar un barco y terminar en Estados Unidos, pero fracasó. Creo que se suicidó con sobredosis de morfina, algo así. Murió en la frontera. Un ejemplo así de hombre de la frontera para mí es Benjamin, ¿verdad? El judío y la frontera, más o menos ahí. Judío errante. El judío errante, sí. Como ejemplo de fáctico físico de frontera, ¿verdad? Un ejemplo ahí. Y eso te lleva justamente al tema judío y pensé en otro autor, Derrida, que tiene un libro que se llama Shibboleth. Un libro chiquito donde habla sobre un poeta judío también y habla de las contraseñas que para cruzar fronteras, para vencer el muro del no pasarán de las fronteras, ¿verdad? Se necesitaba una contraseña. La contraseña no era un objeto, como en Grecia, por ejemplo, que existían contraseñas simbólicas físicas, sino que era algo así espiritual, era la manera en que, según cuenta en el libro, según recuerdo, la manera en que pronunciaba la palabra, por el acento te reconocían. Pero raramente ahí hay como una afirmación de identidad, en ese ejemplo que da de Derrida. Y justamente las identidades son lo que crean una frontera al final. Yo soy paraguayo, vos sos brasilero, entonces vos para allá y yo para acá. Justamente una afirmación de identidad que, digamos, termina produciendo un efecto negativo de frontera. Eso me lleva a Kafka, ¿verdad? A Frank Kafka. Hay unos franceses, Deleuze y Guattari, que tienen un libro que se llama Kafka sobre la lengua menor y catalogan la escritura de Frank Kafka como perteneciente a esa categoría que ellos inventaron de la lengua menor. Según más o menos se puede explicar así rápidamente, Kafka lo que hacía es un judío
checoslovaco, pero de lengua alemana. El tipo escribía en alemán. Pero contaminaba tanto el alemán con su cultura eslava y el influjo de la cábala y el yiddish inclusive. Entonces estos autores franceses lo llaman como que su escritura es una escritura personal, un idiolecto que él cava dentro de la lengua oficial alemana. Entonces la definición de lengua menor sería una lengua que trabaja como un topo en la madriguera, para usar la metáfora kafkiana, ¿verdad? Del cuento de la madriguera. Kafka o un escritor que usa la lengua menor agarra una lengua oficial, ya sea el alemán, el francés, el inglés o el español, y lo contamina con otras voces, ¿verdad? En este caso de Kafka sería el yiddish o el hebreo. Y lo trabaja, entonces produce una lengua menor. Y para terminar, lo de frontera de lengua terminaría en Perlonger, un poeta argentino que se mudó a Brasil. No sé si trabajó en la USP, en la Universidad de San Pablo, pero daba charlas y charlas también. Yo leí una charla de él en la Universidad de San Pablo que justamente voy a mencionar esa charla porque es interesante. El tipo estaba leyendo en esa época de Les Guattari también todo el tema esta de la lengua menor y sale, dice en una de la charla que da la Universidad de San Pablo en la UPI, dice que el español al final es una lengua menor, dice el tipo. Una frase, acuña así una frase totalmente provocativa, ¿verdad? Porque puede decir, no puede ser, ¿verdad? Porque en Sudamérica en general de la lectura de España el español es la lengua de la conquista, ¿verdad? Viene la imposición y todo eso, y el tipo sale y dice eso, ¿verdad? Para mí que es una provocación. Es decir, ya termino y le cedo la palabra a Damián. Pero yo particularmente pienso que no. Es decir, que el español no puede ser una lengua menor si tenemos en cuenta las especificaciones teóricas de los franceses. Tiene que ser una lengua de frontera física y espiritual, que trabaje varias voces y que socave la lengua oficial. ¿Qué es una lengua oficial? Que tiene diccionario, que vos tenés que comprar y leer y obedecer, ¿verdad? De alguna manera. Hay una institución, es una institución, como diría Foucault, ¿verdad? Y la lengua menor, como el nombre dice, debe ser un topo que vive en las catacumbas, ¿verdad? Y va creando su propio recorrido, su laberinto. Pero para eso venimos esta noche, ¿verdad? Esta es mi manera de ver previa a la charla de Damián, cómo va a tocar el tema de fronteras y lenguas. Y dos líneas más sobre Damián Cabrera, para la gente que no conoce, él es un profesor está enseñando acá, es de Mingaguazú, escribe poesía, ensayo, narrativa, y el año pasado ganó un premio por su libro Shirú, que justamente en ese libro utiliza la lengua que mixtura el español, el guaraní y el portugués, la lengua de frontera que él conoce. Con usted le dejo a Damián. Bien, gracias Cristina por la invitación y creo que podría empezar hablando un poco de mi nombre, o mi apodo en todo caso, ¿verdad? Que es Shirú. Yo traté de reflexionar sobre esa palabra, sobre ese nombre, justamente a la luz de Cibolet, de Derrida, porque creo que funciona de cierto modo también como una suerte de contraseña, pero no como una contraseña clave para el ingreso a un lugar, sino como una contraseña para la exclusión, una contraseña de discriminación, en este caso yo diría ambivalente porque puede ser tanto negativa como positiva. La palabra Shirú es una palabra portuguesa de origen guaraní, que es una palabra polisémica, tanto en Brasil como en Paraguay. Tendría diversos significados. En Paraguay tendría como un análogo la expresión Sheiru, que significa mi amigo. En Río Grande do Sul y en Mato Grosso do Sul tienen significados distintos, también en el estado de Paraná de Brasil.
pero de cierto modo también significa amigo, ¿verdad? Al cruzar la frontera, esa palabra contraseña positiva, ¿verdad? Que vinculante, se vuelve una palabra desvinculante, excluyente, puesto que Shiru en el lado paraguayo de la frontera Paraguay-Brasil es un apodo gentilicio peyorativo. Con esa palabra se nombra en la frontera del paraguayo eh, el mismo, quizás a través de un procedimiento similar, eh, por medio del cual nosotros nombramos al brasileño y le decimos rapay, ¿verdad? Que es un vocativo, ¿verdad? De uso bastante común entre ellos, y el Sheinu es como un vocativo bastante común entre nosotros también. Esa palabra se vuelve entonces ambivalente, porque como la palabra que se emplea para designar al amigo, se emplea también para designar al enemigo, al otro, al diferente, al opuesto. Entonces, Shiru lleva el nombre, una novela que yo escribí lleva el nombre de Shiru, y por metonimia es mi nombre también. Todos le dicen Shiru. Al menos acá en la discusión me dicen Shiru. Y antes de hablar de las lenguas en el contexto de frontera, yo quiero hablar un poco de esa frontera, ¿verdad? Donde se da un fenómeno de interferencias lingüísticas que a mí particularmente me conmueve mucho y llama mucho mi atención. Es el lugar donde yo vengo y que es el Alto Paraná, que es mi lugar de enunciación y mi hogar elegido también, ¿no? Y este Alto Paraná fue construido, digamos, aparte de ese territorio físico, existe un territorio imaginado, ¿no? Que fue construido con representaciones de procedencia muy diversa. Schopenhauer dice que la representación es la forma ilusoria y sensorial del mundo. Entonces estas imágenes construidas sobre el Alto Paraná son como imágenes mutantes y transmutantes, ¿verdad? Son imágenes que están en constante transformación, son sucesivas y simultáneas transformaciones. No hay un Alto Paraná fijo y estático, porque obviamente el proceso de colonización del Alto Paraná, tanto desde el lado paraguayo como del lado brasileño, supuso transformaciones en ese territorio, ¿verdad? A pesar de que de que esté inscrita esa imagen en un proceso de transmutación, podemos identificar ciertos perfiles grabados en el imaginario que tienen los esteños sobre ellos mismos y en el imaginario que tiene la gente sobre el este, ¿no? Y podemos trazar cierta genealogía de esa imagen. Yo empezaría, por ejemplo, con esa imagen previa, esa primera representación que constituye el infierno verde. El infierno verde que nombra a Barrett, que luego nombra Rivarola Mato, Roabasto, entre otros, ¿verdad? Es como la representación de un laberinto sin salida, ¿verdad? En la novela de Roabasto nosotros podemos ver en uno de los capítulos una escena en la que el protagonista de ese capítulo al menos logra una escapatoria, una salida de su opresión, pero finalmente termina en ese laberinto insalvable que constituye la selva del bosque. ¿Cuál libro? El Hijo de Hombre. Hija de Hombre. El Hijo de Hombre, sí. Hay una escena que es prácticamente un homenaje a Barrett, ese capítulo, ¿verdad? Que habla de los obrajes, ¿verdad? Bueno, este laberinto sin salida es justamente el escenario de las explotaciones humanas bajo el yugo de la industrial paraguaya en primera instancia y más tarde con la Mate Laranjeira. Estos territorios que fueron explotados por estas dos corporaciones, que fueron vaciados de bosque, pasaron luego pasaron a formar parte de la geografía de la Soca actual. Con lo cual esa primera imagen del infierno, que de hecho es una imagen tradicional, ¿verdad? Representar el infierno como un laberinto, pasa a ser nombrado de otra forma o con el otro nombre del infierno, que es el desierto. Es el desierto verde de la Soca.
El Alto Paraná está cruzado, está atravesado por dos ríos grandes que son el Acaraú y el Mondaú. Estos dos ríos corren paralelos de oeste a este y desembocan en el río Paraná. Entre estos dos ríos se abre una pasarela, ¿verdad? Y en medio de esta pasarela, bueno, estos ríos estructuraron de cierto modo la colonización del Alto Paraná desde ambos márgenes del Paraná. Y en medio de esta pasarela se abre lo que para mí constituye un tercer río, que es la autopista, que es la ruta número 7, la ruta internacional número 7 del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, es una ruta construida, un río construido, pero también abierto en medio de la selva, ¿verdad? Ambos márgenes de ese tercer río, de ese río negro, seco, de ese asfalto, llevan el nombre del río más cercano. Entonces el lado derecho, yendo de Asunción hacia Ciudad del Este, el lado derecho de la ruta internacional es el lado Mondaú y el lado izquierdo es el lado Acaraú. La ciudad donde yo vengo, Mingaguazú, por ejemplo, está en el lado Acaraú. Sylvain Suchot escribió un libro que se llama Geografía de la migración brasileña en Paraguay y le llama la atención que la red rutera se articule también en los ejes oeste y este, al igual que los ríos, ¿verdad? Esta ruta, digamos que es uno de los principales artefactos que conectan el Paraguay, al Paraguay con el Brasil, ¿verdad? Aparte de la frontera seca y aparte del propio río, ¿verdad? El Mondaú y el Acaraú desembocan en el río Paraná. La ruta número 7, ese tercer río, no desemboca en el río Paraná. Hay un accidente o un incidente humano, digamos, que impide que esa ruta termine en un puerto, como de hecho se llamaba en principio la ciudad, se hacía llamar puerto, que es el puente de la amistad. Entonces esa ruta, si ambos ríos corren de oeste a este, podemos imaginar que bueno, una ruta por lo general es de sentido doble. Va y viene. Va y viene. Pero yo me atrevo a pensar que en realidad esa ruta viene nomás, ¿verdad? Que antes que punto de salida es un punto de acceso. Antes que desembocadura es una embocadura para el ingreso de Brasil hacia el Paraguay. Hay más flujo de llegada que de ida. Claro, hay flujo migratorio, por ejemplo, que Se va al Paraguay. no, de brasileños que vienen a Paraguay antes que paraguayos que salen de Paraguay por esa ruta. Y en todo caso, lo que sale por ahí es materia prima, ¿verdad? Pero no sujetos. Sujetos y no sujetos. Centrípetos serían. Sería unidireccional. Y el delta, digamos, de ese río negro que es del asfalto, sería Ciudad del Este, que es una ciudad rarísima, que es un punto ciego para los mecanismos de control del mercado, por lo cual la cultura de masas aparentemente es de distribución bastante libre, ¿verdad? Hay además una suerte de representación de Ciudad del Este como una ciudad ultraviolenta. Es la propaganda al menos de los medios brasileños que representan a esa ciudad como una ciudad violenta, peligrosa, como una amenaza. Una amenaza como también era el bosque en un principio. La serie de TV Yankee también. La serie de televisión en general representan eso como una zona oscura, como una ciudad hostil, ¿verdad? Igual el bosque era así hostil, ¿verdad? Era como el sublime kantiano, ¿verdad? Ese sublime desbordante y amenazante. Las colonias, tanto paraguayas como brasileñas, que orbitan alrededor de esa ciudad serían sus satélites. Y si bien en apariencia las colonias brasileñas, por su naturaleza cerrada, no son muy susceptibles al influjo de la cultura local, son sin duda alguna muy importantes
para las crisis de las identidades locales. Eh, pero también constituyen una instancia o una posibilidad de creación conjunta, ¿verdad? O sea, la confrontación, el cruce, el encuentro siempre se puede resolver de múltiples formas, ¿verdad? Se puede resolver con la aniquilación de una de las partes o se puede solucionar por medio de, de acuerdos y de mediaciones para la convivencia, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una posibilidad de creación conjunta en ese encuentro, al menos en lo que respecta al lenguaje, pero no así en lo que respecta al poder ni a los modos de producción. Entonces el Alto Paraná, a mi ver, se funda con tres íconos que tienen una importante carga simbólica para los esteños y para el Paraguay en general, ¿verdad? Que son la ruta número 7, el puente de la Amistad y finalmente Itaipú, que inauguran una migración masiva, bidireccional. Por un lado, una migración, una marcha hacia el este por parte de los paraguayos del interior y del departamento central, y una marcha hacia el oeste de los brasileños. Y ahí me gusta imaginar así una metáfora biológica, digamos, que es la del virus y la célula. Entonces pienso en el virus que ataca la célula, que se aloja en un ángulo de la dermis de esa célula, prolifera ahí hasta que perfora esa célula, entra y hace estragos. Es lo que pasó con la soja, con el monocultivo extensivo de la soja, que ya no tenía hacia dónde extenderse en el Brasil y entra por el noreste de la región oriental de Paraguay, entra por Canindeyú, y así se extiende a lo largo de la frontera con el Brasil, a lo largo de toda la frontera con el Brasil. Tanto la ruta internacional como el número 7, como el puente de la Amistad de Itaipú, fueron obras o legados, por llamarlo de alguna manera, de la dictadura estronista. Y son íconos y artefactos que facilitan antes el ingreso, como decía, que la salida. Stroessner también liberó, digamos, la ley de frontera. Había una ley de frontera que impedía la adquisición de tierras por parte de extranjeros en una franja de varios kilómetros a lo largo de la frontera. Y si bien las insinuaciones de intervención por parte del Estado paraguayo frente al fenómeno de la migración o frente a las colonias brasileñas son bastante tímidas, de cierto modo influyen en el sentimiento de desarraigo de los colonos, de los pioneros, con lo cual se podría explicar de cierto modo su espíritu depredador, ¿verdad?, del ecosistema. Pero yo tengo mi propia imagen que simboliza o que representa el Alto Paraná, que es el polvo. Para aquellos que alguna vez estuvieron en la frontera y pudieron ser testigos de lo que son esos paredones de polvo, de esas murallas de polvo en la frontera, es un fenómeno bastante abrumador. Y el polvo es una imagen bastante interesante, ¿verdad? Porque el polvo no es algo fijo tampoco, no es una forma fija. El polvo no se sienta, no se queda en un lugar, ¿verdad? Camina, se mueve, inunda. La huella que puede imprimir el polvo es una huella efímera en la atmósfera, no es una huella indeleble. Así también está la huella en la tierra abierta por el tractor, por ejemplo. El tractor ara la tierra y el polvo se desprende de esa huella y sale de paseo, se convierte en una huella paseante. El polvo en sí no puede incendiar ninguna conciencia como podría incendiar la explotación de los obrajes, por ejemplo, pero para mí constituyen una suerte de señuelo o de nombre más oblicuo, más silencioso de lo que pasa en la frontera, especialmente en lo que respecta al medio ambiente, y le confiero otra vez un halo tenebroso y tétrico a ese espacio. Es un espacio también que ha ido cambiando de nombre. Los poblados del Alto Paraná tenían nombres distintos antes y esos nombres fueron cambiando.
Eh, por ejemplo, Juan León Mallorquín antes se llamaba Caarengú, Juan Oleari se llamaba Xeirocue, Hernandarias se llamaba Tacurucucú, pero Ciudad Derecha se llamaba Puerto Presidente Stroessner y Minga Guazú se llamaba Colonia Puerto Presidente Stroessner. Cambiar el nombre no es una garantía en sí, puesto que cambiar el nombre no cambia el signo del espacio, no cambia el signo del espacio tampoco. Lo que hace es volver un poco móvil esa imagen que clausura el lugar, y así como el polvo, ese nombre flota también alrededor del espacio, flota sobre el espacio alrededor de los objetos y los sujetos a los cuales le comunica su sentido. ¿Cómo hace entonces que el espacio, cambiar el nombre hace que el espacio se vuelva casi una casa rodante o un transformer que se reacomoda y se posiciona de acuerdo, primero, de acuerdo al nombre previo, al nombre suprimido, y segundo, de acuerdo a la persistencia o a la persistencia de la imagen que nos adoptaba ese nombre. Ahora bien, ese es el escenario en el cual se da un fenómeno de interferencias lingüísticas y una tensión entre lenguas, cosmovisiones, culturas e ideologías, que es lo que a mí me interesa y que es lo que nos convoca hoy, ¿verdad? Estas pujas son pujas por la construcción del sentido, por la puesta de circulación del sentido. Y están inscritas en una escena compleja, plurilingüística y polifónica. El escenario polifónico puede ser visto como algo favorable, como algo válido, como una escena propicia para la libertad. Porque una escena polifónica hace que sea más difícil que una sola voz autoritaria, altisonante, se haga hegemónica. Entonces hay otras voces subalternas diferentes que hacen que el escenario sea menos unísono. Sin embargo, nosotros podemos identificar en este escenario polifónico ciertas presencias de autoridad, ciertas presencias autoritarias que son mucho más audibles y que crean sentidos que subordinan los sentidos de los que son producidos en otras lenguas. Por ejemplo, podemos pensar que hay campos semánticos que están dominados por ciertas lenguas y que hay una conjunción que tiene que ver con el poder económico, el empleo de una determinada lengua y la capacidad de agencia de comunidades y colectivos y de hablantes que constituyen una nueva fuerza con presencia de autoridad que es colonizante de los otros sentidos, pero también una presencia de autoridad en sí. Entonces hay un escenario de confrontación entre la cultura que podemos llamar colonizante, que sería la frontera de la cultura brasileña, y la cultura diferente, que sería aquella que se imagina como local, como originaria. En medio de estos dos cuerpos en confrontación aparece otro cuerpo que es el sujeto híbrido. El sujeto híbrido no es una síntesis de dos términos, ¿verdad? No es la mera mezcla de la cultura foránea y la cultura que se le hace llamar local, ¿verdad? Ahí tenemos un espacio para preguntarnos por cómo se da el aprendizaje de la lengua portuguesa en la frontera, ¿verdad? Y no solo cómo se da el aprendizaje, sino qué es lo que se pasa o qué es lo que se podría pasar por debajo de esa lengua. Existe la idea de, especialmente en los estudios postcoloniales, de que el aprendizaje de una lengua podría situar a un sujeto o podría posicionar a un sujeto en una condición apropiada para cierta acción, como por ejemplo la acción colonial. Homi Bhabha habla de transparencia, por ejemplo. Él dice que la transparencia es
el ordenamiento y la distribución de los espacios. Es una metáfora fotográfica, ¿verdad? Como de la película sobre la que se proyecta una luz y esa luz se refracta de una determinada manera, entonces imprime formas sobre otra superficie. La hibridez es concebida como celebrada a veces, ¿verdad? Por ejemplo, por García Campini, que celebra la hibridez como una posibilidad de creación y de articulación de ese espacio ambivalente que está entre la cultura colonizante, digamos, y la cultura local. Pero, bueno, por otro lado también es vista como signo de riesgo, puesto que asumir la hibridez implicaría asumir el rechazo o la negación de la diferencia. Sin embargo, existe la posibilidad de conseguir también esa hibridez o esa articulación del espacio ambivalente como una forma de resistencia también a la acción colonial, puesto que la hibridez dificulta la clausura de las identidades. Los sujetos diferentes ya no están encerrados en esa imagen de alteridad, sino que a través de la asunción de una hibridez se dificulta cierto reconocimiento, ¿verdad? El poder colonial requiere de ciertos mecanismos de reconocimiento de la diferencia, ¿verdad? Necesita tener un otro para ser él mismo. Cuando el otro se apropia del discurso colonial, se apropia de las formas de la cultura colonial, hay un momento de desestabilización. Eso no quiere decir que se anula el poder colonial, sino que hace que este se vuelva fluctuante. Quiero pensar también en la idea del cultivo que domina el paisaje del Alto Paraná. Cultivar la cultura es una imagen recurrente, casi un lugar común, ¿verdad? Pero de hecho la palabra cultivo tiene una etimología vinculada a la cultura. La palabra colonia también. La palabra colonia viene del griego, la palabra griega que es, el verbo griego que es kolo, que significa yo trabajo la tierra. Literalmente, pero también como una metáfora de un modo de ser y de estar en un espacio, el sujeto que cultiva la tierra pasaría a buscar otra tierra para seguir cultivando, es decir, para colonizarla. Entonces, ese verbo colo también está vinculado con las palabras culto y cultura. Nota bene. Puede hacer otra etimología y derivar la colonia de Colón. Claro, también. ¿Verdad? Colonizar, ¿verdad? Claro. Y ahí quiero cambiar el signo de esa metáfora metáfora biológica, digamos, del virus que ataca la corteza de la célula. Quiero pensar en el cuerpo extraño que se aloja en el cultivo también. El cultivo es el producto de la colonización, del trabajo de la tierra. Entonces, ese cuerpo extraño sería la diferencia que ingresa, que entra en ese cultivo, ¿verdad? Ese cuerpo extraño puede alojarse en la corteza, en la dermis, en el borde del cultivo, puede cooperar con su huésped, ¿verdad? Crear ramificaciones ahí, ¿verdad? Pero también puede consumir al huésped. Y para mí el cultivo de la soja es un gesto también, ¿no? Es una acción, es la acción de irrumpir en un territorio y producir ciertos desplazamientos. El cultivo de la soja produjo desplazamientos y fue una irrupción violenta. También la migración paraguaya fue una irrupción violenta, puesto que si bien la gente se fue a colonizar el Alto Paraná no era un territorio despoblado, había
incontables comunidades indígenas ribereñas ahí en el Alto Paraná. Vamos a pensar en el nombre, ¿verdad? Hablé de mi nombre que es Shiru y quiero hablar de otro nombre que es Brasiguayo, que sería como el nombre antagónico. Brasiguayo es una palabra compuesta de dos nombres gentilicios, brasileño y paraguayo. De un lado de la frontera es un nombre despectivo. En el lado brasileño la palabra brasiguayo es un nombre despectivo. Y del lado paraguayo, brasiguayo es un nombre que connota un estatus y un poder económico importante. Brasiguayo podemos tomar como un representante paradigmático de lo que sería un híbrido también, ¿verdad? Pero es como que no es ni idéntico ni diferente, ni lo uno ni lo otro, lo cual dificulta la integración plena, digamos, del sujeto brasiguayo en la sociedad paraguaya, puesto que siempre estará sobre su cabeza el estigma de su poder colonial, de su figura de autoridad. Pero hay otro nombre que no es un nombre híbrido, ¿verdad? Que es el nombre gentilicio paraguayo, que del lado de la frontera obviamente nombra a aquellos ciudadanos que se identifican se reconocen como nacionales, ¿verdad? O como nación paraguaya. Pero del otro lado de la frontera, ese nombre gentilicio pasó a ser un apodo gentilicio, puesto que a través de un procedimiento metonímico y de recortes supedita la representación de una identidad nacional a la calidad y a la naturaleza de los productos que son vendidos en Ciudad del Este. Entonces, paraguayo en Brasil significa trucho. Franz Fanon tiene un libro muy interesante de los años 70 que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, donde él habla un poco del ejercicio de mímesis que ejecuta la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos para poder integrarse a la sociedad estadounidense. La lengua no es solamente un instrumento para la producción de contenidos y la transmisión de contenidos, ¿verdad? La lengua tiene una carga ideológica también. Y dice Franz Fanon, un hombre que posee la lengua posee de rechazo el mundo implicado y expresado por esta lengua. Yo me pregunto entonces si el aprendizaje de la lengua portuguesa, el empleo de la lengua portuguesa en sus múltiples usos, nos supondría también la asimilación de los modos de ser de los hablantes nativos de la lengua portuguesa. Pero bueno, no nos pongamos conservadores, ¿verdad? Porque de hecho las lenguas siempre han sido permeables, ¿verdad? Pensar en la pureza lingüística es iluso, ¿verdad? Porque eso es un constructo que se puede debilitar demasiado fácil. Pensemos nomás en la etimología de múltiples vocablos de la lengua española, por ejemplo, la que vienen del árabe o de lenguas indígenas de la península ibérica, o el mismo guaraní que Iraña o minga, por ejemplo. Minga es una palabra de origen quechua, así como chipa, ¿verdad? Chipa también. Tomo ahí una cita de Derrida de Cibolet, justamente, que él dice que ninguna frontera es natural. Existen fronteras políticas, fronteras lingüísticas, pero no fronteras naturales. Es un constructo, el límite, mejor dicho, es un constructo. Los hablantes brasileños que migran a Paraguay tienen condiciones para seguir hablando su lengua. Tienen mercado laboral, tienen medios de comunicación en su propia lengua. Y entonces hay un escenario que está en construcción, ¿verdad? Construido por ellos mismos, para que puedan seguir empleando su lengua. Pero existe una correlación entre el poder económico y la posibilidad de hacerse audibles en un espacio, ¿verdad?
Eh, Hay un teórico, Oppenheim, que dice, por ejemplo, que en la escena política internacional, eh, los países que son más audibles en la escena global son aquellos países que tienen mayor poder económico y político, ¿verdad? Ya sea en los medios de comunicación, como en las representaciones cinematográficas, en el arte, en la música. Los países más audibles son los que tienen mayor poder económico. Y asimismo, en los países, en el interior de los países, los grupos de poder son los que son más audibles, ¿verdad? A través de los medios de comunicación principalmente, ¿verdad? Para él, más importante que poder producir sentido es poder ponerlo en circulación, puesto que a través de eso se juegan identidades, se juegan expectativas de la gente, de las comunidades. Me voy a saltar un poco para introducir una crítica, porque hay una celebración por un lado de la hibridez como una posibilidad de desestabilizar la acción colonial, pero una boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, se burla prácticamente del concepto de hibridez, especialmente el celebrado por García Canclini, diciendo que la hibridez es una metáfora genética que connota esterilidad. Ella dice, la mula es un híbrido que no se puede reproducir. O sea, hay como una pretensión, una imagen ideal de que el sujeto híbrido va a ser un nuevo sujeto que va a articular dos términos y va a crear un sujeto o un objeto totalmente nuevo, totalmente insólito y armonizador. Ella cree que no, dice que lo que a veces se armoniza y se acalla puede en algún momento explotar de forma catártica e irracional. Bueno, los sectores conservadores obviamente ven de forma negativa el empleo de la lengua portuguesa o la inclusión de la lengua portuguesa en el territorio paraguayo. Pero vamos a cambiar el signo de eso también, ¿verdad? O sea, manejar otro registro te permite cruces con otras culturas, con otras subjetividades, y también te permite el ingreso a otros universos simbólicos, ¿no? Lo que esa instancia de hibridez, que sería la asunción de la lengua extranjera, podría representar de amenaza, sería el hecho de que las lenguas nombran determinadas situaciones, conocimientos, nombra fauna, nombra flora, se produce a través de esas lenguas una estética particular, ¿verdad? Y hay valores que se transmiten en esa lengua, ideologías que se transmiten en esa lengua, que al carecer del hogar que representa esa lengua, se verían amenazados de desaparición también, ¿verdad? ¿Cómo sería la fauna y la flora que se nombran en guaraní, por ejemplo? Y al carecer del nombre, es casi, podemos decirlo, bíblico, y no valorando la leyenda bíblica, ¿verdad? El hombre nombra las cosas y así completa la presencia o la existencia de las cosas. Lo que se crea a partir de la fusión o de la mezcla, o a partir del empleo del registro del otro, puede ser tan válido como lo que se crea con aquello que se juzga como propio o propiamente distinto. Y la inscripción de un discurso a través de ese, digamos, soporte lingüístico diferente puede ser una contestación también. Franz Fanon dice que el sujeto subalterno se mimetiza o llega a un acuerdo para hacer que sean menos visibles ciertos aspectos de una cultura que no son tolerables para otra cultura, ¿no? Pero él cree que aquel que acalla sus diferencias siempre lo hace o se inscribe de manera o con un sentimiento de inferioridad.
El sujeto híbrido podría desplegar un juego de espejos móviles que quizá descentre las identificaciones clausuradas o permita imaginar una escena más diversa o una escena en la cual la acción colonial sea menos previsible. Para terminar, quiero leer brevemente una reflexión en torno al portuñol en la literatura. Las zonas de convivencia pueden transformarse en zonas de interferencia. Cuando un cuerpo choca contra otro, se producen movimientos de reubicación. La imagen de esos cuerpos nos llega menguada, en retazos. La escena puede volverse por un instante caóticamente policromada, y por momentos sus colores parecen asentarse. Puede entreverse cierta coherencia, algún sentido en el montaje hostil de caracteres diferentes. Es el polvo, pensás, desde tu posición después de la turbulencia. Se sitúa por un tiempo y no definitivamente, susceptible de ser desalojado de su nuevo sitio hacia otro por una fuerza que irrumpe. Hay frente al fenómeno de las interferencias lingüísticas la posibilidad de conseguir soluciones creativas para las tensiones. Decís esto pensando en las soluciones creativas del habla coloquial, pero deseando un diálogo con los lugares de los cuales se destraba una lucha en los campos semánticos y en las territorialidades superpuestas de las lenguas, por ejemplo en la escritura. Partís del supuesto de que la articulación en un mismo espacio discursivo de dos lenguas, con cargas semánticas e ideológicas distintas, operaría como un montaje, no solo de imágenes o puros enunciados, sino también de ficciones, capaces de hacer visibles una experiencia, habilitando nuevas formas de subjetividad y redistribuyendo posiciones en el orden discursivo, pero también político. Si, como sugiere Rancière en La distribución de lo sensible, la escritura destruye los cimientos legítimos de la circulación de la palabra, ¿qué desarreglos en la manera de imaginar identidades y la administración de territorios y cuerpos en un espacio común imaginaría el montaje de un discurso literario en el cual lenguas, tanto colonizantes como colonizadas, se interfieren mutuamente? Y finalmente, ¿qué es lo que convocaría este discurso? ¿Qué es lo que conjura y desregula o legitima las voces de quienes se inscriben en esta clave? En el espacio de Alto Paraná reciente, en tanto lo conocemos o como lo reconocemos, las representaciones que buscan nombrarlo desde la poesía son apenas incipientes. ¿Crees reconocer, sin embargo, en cierta literatura, y especialmente en aquella que ejerce su experimentación en una escena fronteriza imaginada, las señales de una forma que dice cierta verdad sobre él? Estas voces poéticas que en el curso de su decirse confrontan no solo una imagen alternativa del lugar, sino que transparentan en su forma los procesos que lo atraviesan, podrían leerse como el reverso de las representaciones autoritarias que atestan el espacio vacío del nombre propio, que en un territorio falto de memoria colectiva plenamente consciente no tiene asignación imaginable. El ejercicio de la mezcla, que quizás valga más como gesto, como acto performático que por lo que se dicta en lo que dice, se asemeja a la posición del híbrido cultural, en tanto actor político que confunde los artefactos políticos de reconocimiento y discriminación. Así como la hibridez hace tambalear las posiciones de la autoridad colonial y de la contestación de la diferencia, las palabras que estas voces poéticas profieren también podrían activar mecanismos para tornar fluctuantes algunas posiciones. Dice Didi Bormann, las palabras no están en el lugar de las imágenes, son imágenes, es decir, formas de redistribución de los elementos de la representación. Son figuras que sustituyen una imagen por otra, palabras por formas visuales o formas visuales por palabras. Esas figuras redistribuyen al mismo tiempo las relaciones entre lo único y lo múltiple, lo escaso y lo numeroso. Este montaje podría trasgredir las posiciones consignadas a las mismas, cifradas en el estatus y en la jerarquía, no solo en un objeto, como lo es el libro, canonizante del decir, sino en el lugar desde donde se elabora toda habla, que es el territorio. Muchas gracias. Adelante, algún comentario que quieran hacer, chicos. Hay abundante material ahí que tiró la mía, Chiru. Interesante. ¿Hace cuánto tiempo viviste en Guarazú?
¿Hace cuánto que estás por acá? Acá estoy hace un año. Hace un año. Yo también soy del interior. Salto Cristal dijiste, Yo soy ¿verdad? de Caraguatá. Y en el momento que uno sale del lugar donde se sintió cómodo, piensa, por ejemplo, en traer las mismas herramientas del campo a la ciudad donde no te sirven de nada. También traemos nuestras ideas, traemos nuestras visiones y a veces, no sé si por lo que supone a mi criterio la hibridez del lenguaje en sí, no hay, pese a que manejemos el mismo idioma, en sí en un territorio super para mí, a veces no podemos compaginar con las palabras, no uno tiene que vivir y tiene que estar ahí para saber cómo es el accidente en sí del lenguaje. Mismo para mí, viviendo en Caraguatá y relacionarme con la gente aquí, se utiliza otro lenguaje, ¿verdad? En la frontera yo viví un año y era muy. A mí me gustó mucho el trabajo que fui a hacer allá. Yo fui a trabajar con cigarrilleros, ¿verdad? Y es espectacular. Trabajo cartesiano. Trabajo de perro. Y mira, en serio, me tocó, por ejemplo, mira, desde el momento en que vine a Asunción, relacionarme con la gente me costaba, ¿verdad? Y aprendí aquí a relacionarme y utilizar esa máscara que vos decís de repente para hablar con unos y con otros de otra manera. Te pasa en el semáforo, por ejemplo, aquí cuando te vas en tu vehículo, vos no le puedes hablar no le puedes decir de una manera retórica, limpia parabrisas, me invitaba a limpiar el parabrisas, porque está ahí, porque sé yo, y utiliza un lenguaje más retornanteo, ¿verdad? Es diferente cuando limpia el parabrisas, le dice, tío, ya, ese es el amigo, ustedes se y de corrido no sé, pero muy vengo, ¿verdad? Como te digo, a la frontera y también la misma experiencia que viví en los semáforos aquí en Asunción, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, viví en Salto Guairá, por ejemplo, donde es cierto también, coincido plenamente contigo en el tema de que no es lo mismo el paraguayo, el brasileño, y después está alguien, hay una figura que yo creo, no sé si me vas a dar la razón, ¿verdad? Pero yo creo que después hay una figura mucho que tiene está más por encima, el patrón. El patrón en la frontera no es un paraguayo. Postnacional. Patrón siempre es Rafael, ¿verdad? Sí, patrón es Rafael. Claro, ¿verdad? la categoría y después ya. si viene un patrón así medio trucho, nada paraguayo. Así que el patrón paraguayo es. No, el patrón paraguayo Tranqui, es no pasa El nada. patrón paraguayo tiene un patrón de que es brasileño. Otra vez. Sí, Usted el mi patrón. guay nomás. Yo creo que el patrón no puede ser paraguayo en la frontera. El patrón es. Y encima de ese patrón no es mi jefe. Y lo segundo puede decir, él es mi jefe. Así que No, la ese orden- es mi patrón. La orden es decisiva, entonces se dan en portugués. Sí. No es yo para. Ni en Al portugués. menos en Santa María es La verdad, hablan portugués entonces, ¿verdad? El patrón es el marido. No puede ser patrón. Puede ser mi patrón, así, pero vos sos patrón paraguayo sin tener un patrón brasileño. ¿Verdad? Y. Claro, el caraí. Y porque mejoramos hace 14 años. Sí, Desde hermano. Cuando nos lanzamos otra vez en otra frontera, que es la de Villaniza, Juan serían 4 ciudades, en la otra dimensión. Y mi abuelo, que era un seno, que fue a vivir a Perú, decía que Asunción era como una cruela. Quería siempre todo a su hijo junto con ella. Y se me parece cuando más que acá la sociedad es muy así, en vez de ser inclusiva,
quiero el que viene, algo así, ¿verdad? Y el paraguayo somos excluyentes más luego, ¿verdad? A lo mejor acá no se respetan algunas ideas, pero no, acá no coincidí. Yo, mira, hoy, viste, yo no coincido contigo, no, tú ya no son mi amiga, yo no comparto una cerveza contigo, encima soy de los cuadros, ¿verdad? Así lo digo, ¿verdad? ¿Quién sabe quién ha de ser su pariente de este, le jode y me mata, ¿verdad? Pero con todo respeto de esa idea, yo no pienso así, pero es una idea generalizada, ¿verdad? El de Ciudad del Este no está jodido con la de Pedro Juan, te va a matar con pastillas, no con una bala, ¿verdad? Pero es de la frontera y tiene, que eso es lo que se cree, yo no coincido con eso, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, el tema del polvo, así que, y es muy jodido porque en el lugar donde nosotros nos íbamos, era el trabajo en sí, no hay nada, no tiene nada, ningún mérito, ¿verdad? El ser contratista, ¿verdad? Pero un trabajo que me tocó hacer por necesidad, ¿verdad? Y te sentía así, tipo camboyano, digamos, te iba del camión ahí, y vos te ibas por Paraguay, pero ahí nomás está la frontera, vos te vas por un camino de tierra rojo, así, está en Paraguay, pero ahí está la frontera, y están ahí los mentales, ahí los locos, ahí que controlan, pero mientras vos estás en Paraguay, tranquilo, una cajetilla acá, cae ahí, un camión ahí al lado, mira, acá, un trabajo, ¿verdad? Y me vino la imagen del polvo ese, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el polvo? El polvo de la frontera. Yo conozco el polvo chaqueño, que es un parecido, talco. parecido. Pero ¿por qué hay polvo ahí? ¿Por la contaminación? Hay polvo por la deforestación. Ah, la deforestación, créale. Dice que a mayor vacío, ¿Pero de dónde cae? ¿O se levanta? se levanta. A mayor vacío, mayor la huella, dice la geología, que es una imagen muy poética, ¿verdad? Entonces, hay mucho vacío, digamos, en la Rodica New-Dox, arcillosa de origen basáltico, del Alto Paraná, que es el tipo de tierra, ¿verdad? Entonces, Tierra colorada. Tierra colorada. Por eso los ucranianos vienen a una buena tierra. Claro, es una tierra que se usa Granero. para mezclar en la construcción, se mezcla con arena, ¿verdad? Pero es fértil también para el cultivo. Porque los ucranianos justo vienen ahí porque Ucrania es llamado el granero de Europa, ¿verdad? Justo buscaron esa tierra colorada, ahí Misión y Alto Paraná. Cuando utilizaste la imagen esa del polvo, Ah. se te cruzó por la cabeza, por Saber ejemplo, de que el polvo ahí en la oficio, frontera ¿verdad? no tiene identidad, así, ¿verdad? Es como un smog, pero vegetal. Pero de repente hay una claridad total, pero hay épocas. ¿Viste San Pablo? Llovina todos los días, aunque no sea invierno ni otoño, pero cae una llovinita y tienes que lavarte la cara. Y la llovina de San Paulo, o la niebla de Londres, o la que fue alguna vez la niebla de Alto Paraná, porque cuando era bosque y había muchos humedales, uno llegaba a Alto Paraná y siempre se picaba la niebla por la mañana. Esa niebla. Tatasiná era eso. Tatasiná. El Sacro. El Tatasiná sacro fue reemplazado por el último. pronóstico de Paraguay. Se levanta Ah, el yo pasa, decir el pronóstico Claro. o el noticiero, por ejemplo. Vamos a hacer un diálogo entre de acá, yo voy a ver, yo voy a ver el noticiero de Brasil porque Claro, eso uno me va a es decir neutral, el clima aquí en ritual. Paraguay. Otro Pasado. es decadente. Sí, el real es otra cosa. El clima de Brasil para Pedro Juan y para... me llamó Pero mucho la Diego, atención. decime, ¿vos no tuviste un antecedente de yo parar en esto del Spanglish? ¿Vos tuviste también en Yanquilandia? Sí, pero ¿Tenés esa experiencia? ¿O tu hermano nomás que estuvo allá? No tuve. Y es Spanglish ya, ¿verdad? No, en Nueva York, ¿verdad? Fue de Caraguatebé. Caraguatebé, Nueva York. Nueva York. Caraguatebé, Nueva York, no es Miami. También en Miami. El Spanglish acá en la frontera. No, pero la frontera es genial acá. Es decir, lo que yo conozco es vos. Mira, por ejemplo, Pedro Juan y Punta Porá. Punta Porá me encanta porque el nombre lo ya está en guaraní, ¿verdad? Pero está en Brasil, ¿verdad? Las coordenadas ella te elimina. Y agarrar el canal de cable. Está en portuñol, no le hablé Ponta. Ponta. Y el canal de cable es genial. De repente entrar en un canal chino así. Porque todo es chino, hay supermercado chino, café, por ejemplo. En el lado paraguayo nadie toma café. Hay que cruzar de allá para tomar café. Pero yo creo
Después el canal árabe, ¿verdad? Hay un montón de árabes, chinos. Es decir, chino es la gran movida comercial es China, ¿verdad? Todos los cartones es chino. Todos los cartones son Y chinos. hay una zona en Mato Grosso donde es tierra guaraní. No sé si de la ruta que une Pedro Juan con Santo del Mairá. Hay un lugar de 70 kilómetros Cristino, en donde y ahora llego nomás a la conclusión de que a lo mejor al brasileño no le cae bien el guaraní mezclado con el español nomás, porque ahí le dan un lugar al guaraní. Ahí hay un territorio que ellos le dan al guaraní. Sí, las mejores reservas estaban fuera de Paraguay. Entonces, y En le pagan. Argentina, y en Brasil también. Creo que son 3 salarios Calle mínimos de Guapa, pago. Calle Guapa. Igual que serían los mismos, los países veteranos. Sí, son la misma tribu. Los Calle de Brasil, en Argentina vienen, digamos, tipo noción de reserva americana, ¿verdad? Y vos te Está vas- bien cuidadito ahí, ¿verdad? Acá lo abandono, ¿verdad? Ahí vos te vas, por ejemplo, y le encontrás un tipo tirado, nosotros le vimos en un vehículo sin un amigo, y estaba el nativo así en la ruta, y desviado, hermano, le vaya a chocar al tipo, es lo que habla así, el tipo, Yerena, guaraní, habla, Pero es absurdo que el brasileño esté en contra, porque toda la toponimia es tupí guaraní. Una ciudad se llama Yaguapitá, la otra ciudad se llama Yaguajún. ¿Qué sé yo? Añangüera, No podés. Ipiranga. No podés huir de la base, el humus, ¿verdad? Es decir, en Brasil, por ejemplo, no. Es decir, hay varias cosas a nivel, digamos, colonial, concepto colonial, entre comillas, que vamos a usar, ¿verdad? Que, por ejemplo, el curupí, en Brasil los jesuitas le cortaban el pene. Tienen un curupí sin pene. Acá no le cortaban. Pero acá le cambiaron todos los nombres guaraníes a los pueblos, eso que vos estás diciendo, ¿verdad? En Brasil no pudieron, porque de repente eran tantos, cambiar todos los pueblitos de nombre ya era imposible, ¿verdad? Son Hay miles. algo curioso Yo creo que es por la guerra, también por el territorio que nos quitaron, ¿verdad? Podría ser. No, yo creo que tiene que ver más con un arraigo nomás y con... Portugués es un español mal hablado. Decían, Pero son creo como que primos. hablamos español o castellano también. Son como primos. Vos ves el galaico portugués, ¿verdad? Que es el portugués. Y el español, y están ahí. El chiste justamente está en que hay palabras iguales que significan otra cosa. Es el juego, por ejemplo. Falsos amigos. ¿Verdad? Son amigos. De ortografía en realidad. Más que de gramática de ortografía. No, y conserva más palabras antiguas, así cuidan más. El español va sacando las palabras antiguas y mete nuevas. Esa es una característica. Eso es cierto. Esa es una idea también que se tiene de que Pero el inmigrante habla no quiere hablar castellano, que no habla castellano. Habla mucho Justamente porque es una lengua de autoridad. Claro. Una lengua que tiene en la frontera más estatus. Pero ¿por qué el brasileño de San Alberto, por ejemplo, que es? San Alberto es la ciudad de Paraguay donde hay mayor, ¿cómo se dice? Desigualdad económica. Que están los tipos más ricos de Paraguay ahí y la gente más pobre, la brecha es muy amplia, ¿verdad? ¿Por qué el millonario de San Alberto, que tiene toda su vida estructurada en portugués, aprendería castellano? ¿Para qué? Si A puede- veces son las ciudades del futuro, como dice Rodríguez, ¿verdad? El lujo extremo de Copacabana, Ipanema y la favela, ¿verdad? Es una ciudad del futuro. Rodríguez habla de esos ríos. El ejemplo de ciudad del futuro. Era tipo de edad media, ¿verdad? Muro ahí. Mencionaste algo de que. Los villanos y arriba, la playa. mencionaste Llegar a la algo playa de ser un rey Arturo, ¿cómo de ves? el nombre de la ciudad y dijiste algo que me llamó la atención de que queda el nombre. ¿Qué queda de cuando qué queda Ciudad del Este es una de ciudad estronista. ¿Qué queda de vos del trono? Ciudad del Este es una ciudad estronista. Y hay algo poético igual en todo eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el aeropuerto de Stroessner hoy es la biblioteca municipal, pero está la torre de control ahí, ¿verdad? O sea, vos ves, persiste la imagen del aeropuerto, de hecho se llama ex aeropuerto, ¿verdad? El parque. Alejo García se llama, pero todo el mundo le llama ex aeropuerto, ¿verdad? Y está la torre de control y esa es la biblioteca ahora, ¿verdad? Entonces se le reasigna un nuevo uso a un objeto decadente, digamos, pero persiste la imagen.
Pero toda la realidad está construida así, sobre el cementerio, ¿verdad? La semana pasada creo Siempre hay algo debajo. me llamó mucho la preocupación de la ministra de Cultura, por ejemplo, ¿verdad? Y preocupante esas preocupaciones, ¿eh? Porque ¿Qué pasó? sale y dice la mina esta, y me enteré que es mujer, ¿verdad? Que ella estaba preocupadísima por la situación de la frontera paraguaya, ¿verdad? Que asumen mucho ellos la cultura brasileña, ¿A qué le importa? ¿verdad? Asume y eso les preocupa, decía y lo que ella quería hacer para contrarrestar para destrabar esa situación era implementar dos cosas, que se cante el himno nacional, ¿verdad? Y ya llamamos profesores de guaraní. Bueno, ahí está. Espectacular. Ese es un ejemplo. Lo rápido que El Estado, no Ese es puede ser el Estado. un ejemplo genial para explicar lo que Jomi Baba habla de. El ejemplo de hibridez de Jomi Baba. Dice, hay una presencia de autoridad colonial, ¿verdad? O una presencia con efecto de autoridad, dice, ¿verdad? Que sería la presencia brasileña. Y hay una acción o una intervención de la diferencia, que sería lo paraguayo, digamos, ¿verdad? Que es una, antes que antagónica, es agonística, dice, ¿verdad? Y es como arrojar piedras o pataletas de ahogado, ¿verdad? Porque no tienen ningún efecto, ¿verdad? O sea, hay una confrontación, ¿verdad? Del poder colonial, la cultura colonial y la cultura diferente, que sería la cultura paraguaya nacional, ¿verdad? Que siempre está revestida de esencialismo, ¿verdad? Y el esencialismo, que es el patriotismo, ¿verdad? El nacionalismo, el himno, ¿verdad? La lengua guaraní, que más que valorizada por su uso real, es valorizada como un objeto simbólico casi, ¿verdad? Un fetiche, Un fetiche, sí. porque hoy en día las letras del himno han perdido su Totalmente. sentido, ¿verdad? Entonces, puedo hacer un concurso, ¿no? De himno en todo caso, También ¿verdad? para mí, Vamos a Actualizar un poco la letra. La canción de Tahuasa Pucay es Es más muy dramático, todos los himnos son muy dramáticos, ¿verdad? Habla de muerte o libertad, ese tipo de lenguaje. Y habla de así. cosas tendría que meter un paternalismo. poco ya las guerras, otro tipo de guerra, ¿verdad? Como las guerras virtuales, ¿verdad? Guerra romántica siempre, ¿verdad? Sí. El héroe, Dramatismo, el ¿verdad? padre. La agonía, justamente. No sé qué voy a decir la agonía. Pero dentro de tu charla, me llamó la atención eso que dijiste que a la hora brasilero al paraguayo significa trucho. Sí. Es genial eso porque vos podés apropiarte de Si eso asumís, positivamente, porque me hizo acordar que durante las misiones jesuíticas del Paraguay no existía moneda, pero se usaba un valor simbólico para medir las cosas, qué sé yo. Tanto tipoy para las indias por 10 kilos de maíz. ¿Cómo hacer el intercambio? Entonces necesitaba una moneda simbólica, porque no había oro ni plata acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Entonces inventaron los jesuitas el peso ficticio paraguayo, así se llamaba. Y el peso ficticio paraguayo me hizo acordar de eso de que ya los jesuitas hablaban de lo ficticio de Paraguay. Es decir, nuestra moneda ya no era lo real. Después lo ven trucho ahora. y Canese habla del Paraguay como del error geográfico que es el Paraguay, ¿verdad? Claro, que es un dramatismo Otra vez, ahorita. plus también. Claro, no sé, Buenos Aires, entonces tengo que sufrir. Melía Más o menos. habla del Paraguay inventado. Que él es que se Eso habla. es más interesante, más psicoanalítico, ¿no? Más Jesuita sabe. más nacionalístico. Jesuita si te dice eso es porque de repente es cierto. ¿Sabes qué más nacionalístico? Yo creo que sería también que la lengua nacional sea el paraguayol, por ejemplo, ¿verdad? No un español en Eso Paraguay, ¿verdad? no es nacionalista, pero lo que hace es desactiva, pues. Lo que vos veías como amenaza de presencia, la presencia. Yo me siento en Claro, un nacionalismo extremo Sí. podría aplicar, Claro. utilizar el guarañón. una resistencia extrema, yo diría, ¿verdad? Claro. Pero, por Tipo un ejemplo, talibanismo paraguayo. ¿Por qué yo voy a hablar español? ¿Por qué yo como paraguayo no hablo guarañol? La total se burla de nosotros los futbolistas cuando hablan español, no burlamos. Que ahora que no habla ya directo guaraní. La entrevista, ¿verdad? hay una Asumir ya tu pequeñez, ¿verdad? Ah, ya no Eso sabes habla, cómo hablar. eso habla de la grandeza de uno. Hablo como un español. hay una cosa que quiero decir, ¿verdad? Es que yo usé muchas palabras que de repente son... Jerga. No, es una jerga también, pero es como, ¿cómo se puede decir?
como ya en desuso, Arcaísmo. casi como arcaísmo, aparentemente era lo de colonial, autoridad. ¿Qué, por ejemplo? Son metáforas también. ¿Verdad? Pero son casi lugares comunes, ¿verdad? Pero que tienen Contextualizar pero nomás. después contextualizar y Claro, yo estaba pensando colonial porque vos estabas pensando más en Brasil. ¿No? Colonial uno dice Europa, Estados Unidos, vos estabas pensando en Brasil. El tema fue la transculturalización, ¿verdad? Y cuando uno ve así el concepto en sí, esa palabra, ¿verdad? Transculturación no es lo mismo que aculturación, pues. Claro, la transculturación es Contaminar al otro también. trae ya consigo ese. Pero no esa comemos confrontación, comida ¿verdad? brasilera. Si yo no veo tanto La el cultura fútbol se brasileño. come. El reviro, pero el reviro no es brasilero. No. Si vos analizás cada plato brasilero, Pero se come en la frontera. pero el poroto de dónde viene? El poroto es quechua. De hecho, aguardiente. Purutu, poroto. Sí, eso se fue nomás es del Amazonas. Es decir, no es brasilero autóctono. colonial. Hoy en día nosotros pensamos, brasilero come poroto. El brasilero tiene que ser La poroto. música, Cristino, La hay música mucha coloniza. diferencia entre el santanés y la polka, por ejemplo. No, pero coloniza. No, pero no viene a tocar en el estadio o en un lugar así de envergadura, en el jockey. Porque en lugares así full también, ¿verdad? Para ser tan ellos. Pero No viene en un lugar de investidura, ¿verdad? De canonización del pop, ¿verdad? Vinieron acá. Hay como AC/DC, no sé qué grupo vino la vez pasada, uno así, grande, ¿verdad? Pero Tocan en el jockey en el estadio. Pero estos tocan ahí en la Expo Santa Rita. No tocan también, tocan. En el jockey tocó. Pero no hay una. Se Camargo. Pero igual es como un contrabandismo, no sabemos si paga impuestos. Es decir, no es algo así. Yo no en Ciudad del Este sí, en el estadio. No es como Paul McCartney que llega a Europa, un descendimiento luego, ¿verdad? No sé, en Ciudad del Este, por ejemplo, en el Como un aniversario. plato volador, ¿verdad? Se baja un plato volador y el Beatle, ¿verdad? Un Lady Beatle. En Ciudad del Este sí. Ciudad del Este sí. En Ciudad del Este sí, cuando se fue Sinocinio Chororó, por ejemplo, con los festejos es como si fuera, no sé, No, Y el precio, el valor. vos hablaste de los canales de televisión, ¿verdad? Pasa lo mismo con la radio. Eso es súper interesante. No te interrumpa lo de la música que decías que son muy diferentes. Pero, por ejemplo, vos escuchás la música de la jineteada. La música de la jineteada contemporánea está colonizada por la música sertanera. Gaúcho. Por la música gaúcha y sertanera. Y en la radio es genial. El paraguayo que habla portuñol, el pastor que habla portuñol, por ejemplo, paraguayo, ¿verdad? El pastor. Porque ya es un lugar común que el pastor tiene que hablar portugués, ¿verdad? No habla en lenguas. No Habla- San Pablo, habla sino. portuñol. Pero yo eso, me olvidé, Pero en el que- introito yo me olvidé que, es decir, el yo pará, ¿verdad? Que vos no quisiste meterte tanto ahí por el tema del hibridismo y la boliviana, ¿no? Que tiene sus dudas. Pero el yo pará es más viejo que la vida. El ejemplo más antiguo del yo pará es Rosita Giorgio, bueno, uno de los ejemplos así famosos, San Pablo, carta a los romanos. Giorgio Agamben dice, pero no está escrito. No está escrito ni en griego ni en hebreo. Es decir, si vos me apretás a mí como filólogo, decir, para dar mi opinión, yo diría que es no griego y no hebreo. ¿Será la El necesidad de tipo expresar mezcló, algo? porque generalmente los tipos, los que eran judíos y escribían, tienen que usar la lengua oficial, el griego, en esa época. Los judíos cuando estaban en España, los árabes tenían que escribir en árabe, ¿verdad? El collar de la paloma, por ejemplo, está escrito en árabe. No está escrito en judío. Es decir, ¿por qué? siempre el colonizado tenía que asumir la lengua oficial si quería expresarse, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Frank Fanon tiene que escribir en inglés. Piba que viene porque en subalterno no puede hablar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué sé yo? Y así, claro, exagerando siempre vos tenés que una lengua, digamos, coiné, globalizada, ¿verdad? Que llega a la mayor, Interlengua. claro, que llega a la mayor cantidad posible de gente. Que las fiestas de la temporada San Alberto y todos los días que hay alrededor, el polvo se riega en la fiesta. Se riega la siesta. Se riega. Todo, yo me pasé mi vida entera regando la fiesta. Porque limpiábamos la casa y para que la casa permanezca limpia, hasta la tardecita, teníamos que regar la calle. Cada uno regaba su calle. Capturarlo y ¿Por qué no capturarlo. existe eso? Qué raro que no existe, ¿verdad? Porque no, Porque el porque el niño. En cambio, San Alberto era obligatorio que nosotros regásemos nuestra casa enfrente por
Todos salíamos a la cita. Y regábamos. Decime, hay una ciudad ahí en Alto Paraná que se llama San Alberto. Ella Pero vivió. yo sé, yo soy. Y ese San Alberto es el San Alberto el Magno, de la Edad Media. Y así El se llama mi colegio. Mi colegio fue el un colegio alquimista brujo era el tipo. Uno de los hijos de Humberto Eco, justamente. Y terminó en un nombre de un pueblo ahí en... Se llama San Alberto. Pero es San Alberto Magno, no es Magno, El colegio que es un San personaje. Hay otro Alberto entonces. Alberto nomás se llama. Ah. Fíjate cómo ocurre. Se llamaba, en realidad esa zona se llamaban líneas. Primera línea, segunda línea, sexta línea. Ah. Y otra se llamaba gleba. Gleba 1 hasta gleba 11. Gleba es arcaísmo español, 1500. Siervo de la gleba, ¿no? Famoso. El arcaísmo. Sí. Porque en el campo mantiene el español antiguo. Por ejemplo, no dicen os o guadaña, dicen foice, que es un arcaísmo, ¿no? Cuando la H era F, ¿verdad? Y mira que San Alberto. Mantiene el lenguaje antiguo. Tengo ese nombre porque mi tío Caín, le puso en el colegio San Alberto Magno porque era bien niño y sabía que era San Alberto Magno. Ahí está, el brujo medieval. Entonces le terminé fotología de la Rilla en los 90. Pero como mi tío tenía mucha influencia y era llamado colegio San Alberto Magno, fue el colegio, yo me fui a ese colegio, nos fuimos ahí, yo crecí en los antiguos, yo reunió toda esa historia que ustedes tienen de más acá. Un buen día decidieron llamarle San Alberto nomás porque el colegio San Alberto Magno era un colegio de referencia en la zona norte de la ciudad. ¿No le gustó eso de Magno? Tipo Alejandro Magno. Juntando de vuelta la identidad con el nombre, ¿verdad? Claro, Pero es Magno. porque la idea de Magno. Pero San Alberto es Magno, te digo en el sentido de que es una cosa así. Como la ciudad, presidente Franco. Es como Santa Rita, más o menos, más chica. Es más pequeña, pero no parte, es muy distinta, es una cosita así, Tanta o más plata que Santa Rita también. Vos ves que viviste cerca de Salto Cristal, me dijeron que hay un pueblo que se llama Tatupué, que tiene un casino hotel que donde solamente aceptan dólares y está regenteado por un mafioso de Bolivia, cerca de Salto. 7 saltos. 7 Saltos. Hace 8 días estaban en San Alberto. La gran mayoría se ha ido de paseo a Estados Unidos, a Kenia, a Sudáfrica. Estaban. Mis amigos de secundaria. Sojeros son dos, sojeros. Pero que el pueblo sea la habitación que Se echaron los baños, están brutísimos. Se fugaron a todas partes. Y mi hija no es sorprendente, yo el pecho que hicimos trayendo a la vida juntos no estaba para el Sudáfrica. Es un poder económico así absurdo, que de hecho no saben en qué gastar, ¿verdad? Compran así aviones. Sí, Mi hijo de 5 años lo llevo a San Alberto y mi hermano me había No quieren pagar impuestos. ahí la cuestión no Leí se ahora, no quieren pagar impuestos. Yo creo que No quieren pagar impuestos. sí, sobre lleva a gente muy culta, muy sapiente, pero mira, yo creo más que en la frontera Tabuicho con plata, ¿no? no es eso, Cristino. No, ¿para qué vamos a denigrar de esa manera a esa gente, verdad? Otra cuestión, se miden por otros valores, Cristino. Se miden por la lealtad, por la fidelidad, Demasiado diplomático. por la palabra. No, en serio, el tipo más fiel es el que tiene más plata en la frontera. ¿Sabes por qué? Porque sigue vivo y cumplió con su palabra hasta el momento no se le mató. Claro. ¿Verdad? Así es. La mafia, ¿no? Hay El otros día, valores, ¿no? hay otros valores ahí. Entonces, a la gente se le mide, ni siquiera por lo que entiende, sino que Una sociedad, digamos, medio hipócrita porque no puede decir las cosas de frente porque te van a matar, ¿verdad? No es lo que vos estás diciendo. no, te excluye, Cristino. Una camorra, ¿no? Una camorra Cristino, ¿sabes? napolitana. Pero hay algo, Voy a hablar. yo creo que está la primera, la segunda y la tercera falla, ¿verdad? En la primera falla, vos cuando sos una persona dudosa, así, de palabras, que no sostiene su palabra, te excluye, ¿verdad? No pega bola, ahora sí no se hace negocio, sencillo, ¿verdad? Ahora cuando vos insistís, te vale joder, ¿verdad? El tipo, ahí le decís, no, me sabemos cuero, va a cumplir porque está a la situación, por eso nomás, y le vuelve a cagar, ahí lógico que tenga más resentimiento, ¿verdad?
tal vez termine de alguna manera raro, pero no pasa por esa cultura asesina que tiene, sino que yo creo que se mide la gente por otros valores. Vamos a llamar a estos valores lealtad, no sé, son valores más. ¿Vos leíste Revelación del Paraguay? No. De Jiménez Caballero, tiene un libro del 58 por ahí, que después terminó siendo embajador de Franco, después entonces tiene un libro que se llama Revelación Paraguay. Interesante el libro porque se va hasta Pedro Juan y describe y da algunos datos porque sus características son descripciones poéticas así antropológicas, es medio raro, pero me acuerdo de la frontera, hablaba de Pedro Juan y estuvo bailando ahí bajo las luces de colores, los boquitos, y habla del café, por ejemplo, y hay una empresa famosa de café, que hay por la calle Llegro todavía hay una cafetería que lleva el nombre, porque que desapareció ahora prácticamente. Evidentemente empujado por el tema cigarrillo, los chinos y la soja, ¿verdad? Pero en la época en que él estaba en los 50 era cafetal. Sí. Llegro y cafetal. Mayo no era de ahí. No es Mayo. Otra de nombre, Oro Negro. Hay otra marca famosa de la época. Y menciona esa empresa, ¿verdad? Mickey. No. Mickey todavía no existía. No sé por qué tiene que haber Mickey Café. Genial. Ay, Encima son productos paraguayos, ¿verdad? No me acuerdo el nombre, es famosísimo de la gente de antes, ¿verdad? Pero funciona sin tener ninguna perspectiva sociológica, así. El tipo cuenta eso del tema del cafetal, me acuerdo ahora, ¿verdad? El tema del café en la frontera en Pedro Juan. algo que no mencioné yo es lo que tiene que ver con la colonia también, ¿verdad? Que el colono tiene una pretensión, la cultura colonial tiene una pretensión de universalidad. Entonces, el colono cree que el camino que él recorrió es el camino que hay que recorrer y que todos los demás en algún otro momento tendrán que recorrer ese camino, ¿verdad? Es una imagen como evolutiva, de que él es el evolucionado, el civilizado, ¿verdad? Y que lo que él hace es lo que se debe hacer y los demás deben hacer. ¿Cómo estaba diciendo? Es como se representa en Paraguay también al colono, ¿verdad? Y en Paraguay se funda la autoridad, digamos, en la supuesta infalibilidad moral del deseo de trabajar del colono, ¿verdad? Vos ves en una entrevista que le hacen, una entrevista que he visto hace poco al intendente de Santa Rita, de cada 20 palabras que decía la palabra trabajo. Y los colonos siempre dicen, déjenos trabajar tranquilos, nosotros solo somos gente trabajadora, solo queremos trabajar. Y en contrapartida se hace una representación del otro, ¿verdad? De los otros del colono, que son los paraguayos y los indígenas como Aragán. Bien estereotipado. Decime, pero en la escuela, ¿qué se enseña? ¿Castellano, guaraní y portugués? No, se enseña castellano y guaraní y a veces en portugués. O sea, ¿sabes cómo? Pero en la colonia hay otro. En la colonia sí. ¿Sabes qué creo que pasa ahí fuera de la colonia, sin meterse en la colonia? Pasa lo que pasa con hasta cierto tiempo, hasta ahora, tal vez con el guaraní. Se aprende porque se aprende. Está en el aire. Porque está en el aire y vos captaste, ¿verdad? En lengua natural. Sí. El portugués se aprende principalmente por los medios de comunicación. Están las ondas hercianas. Están en el aire también. Está en el aire. Los colegios son públicos, en su principio ya fueron colegios. Escuelas públicas. Como toda escuela pública, está el castellano y guaraní, cada lenguaje nada más que curricular. Ocurre que casi la totalidad de los alumnos brasileños, propiamente, que llegaban, en los 90 seguían viniendo. Había unos que ya habían nacido ahí y seguían viniendo. Y estábamos unos cuantos paraguayos de él, un poquito. Por ahí de un grupo de 30, 10, era máximo. Las clases se daban en castellano, pero las explicaciones entre nosotros hacíamos portugués. Hay cosas muy locas
locura que pasan allá. Salto Luguera es una ciudad que tiene 39, 38, 39 años va a cumplir creo ahora. Yo le... Las clases de guaraní lo hacíamos al aire. Yo nunca aprendí a leer guaraní porque lo hice en la red. Porque no le dábamos importancia alguna. Era un materialcito que completábamos, pero no había condiciones, no es que no quisiéramos, no había condiciones. Y al final, en el proceso, la salida, todo era propuesto. Pero las reglas estaban ahí. En el 98 nuestro colegio se pintó de verde amarillo. El borde amarillo, verde y las paredes amarillas. Los paraguayos dejamos ir a casa. En el 98, Francia 98. No sabemos si fue una provocación de la Comisión de Padres o por una casualidad. Lo que creímos como una casualidad, porque según ellos que se denominó las pinturas y que la mayor cantidad de naciones coincidieron hacia él. Pasaron los meses y para superar la discordia que se había generado con Francia 98, se cambia la franja. El verde lo pasa tipo un tono marrón. En nuestro colegio pierde el verde amarillo y se torna amarillo marronado feo. Pero nosotros sí nos tranquilizamos. Crecimos en esa vida. En el 98, con ADM, que vino ese monopolio, muchísimos se arrancaron a parar. Y nosotros fuimos al centro de liberación, de que nos rapáis se iba, que nos quedaríamos nosotros en esa tierra quedada. Pero en el 2000 regresaron más, y los que quedaron hoy son hiper, mega millonarios. Tienen 2 aviones en sus casas. Sus hijos tienen visión de espacio, tiempo y límite. Fronteras que ni siquiera imaginan. Sí, ellos piensan en Nueva York, en Grecia, en Londres, San Ellos Paulo. ven la verdad, si acá se habla, a ver, no va a... Y de hecho que Así crean son insignificantes. y nos dejan estupefactos a nosotros ahora. Yo no le quiero llevar a mi hijo de 5 años a San Alberto porque están mis hermanos, mi familia, yo qué sé. Porque, no sé, para mí que le voy a poner un espejismo. Pero llegué una vez y llegamos a la casa y fui por avión mi hermano. Y mi hijo quedó así. Mamá, ay, no. Sí, eso no fue de verdad. Y los niños jugaban con cosas que parecían una película así surrealista, cualquier cosa de imaginar. Unos cuantos tipos volando al aire entre ellos y mi hermano, compramos todo aviones ahí abajo, los niños jugando con jueguitos así raros y yo no y ahora me dice, mamá, yo nunca voy a tener todo. No, nunca le digo yo. Y no le lleven más. Y hace 8 días estábamos en esa misma casa que parece de... Llegamos a esa casa y mi hermano siempre enseña a volar a los muchachos allí en ese patio. Nadie no está en esa casa. Mira que eso te voy a decir de que es peligroso y todo eso ni siquiera. Es sobre la ruta, según esa Alto Baila Ciudad de su casa, no hay un solo guardia, hay innumerables camionetas en la cochera, no hay una sola persona en la casa y un patio donde se practica volar. Y ahí estuvimos toda la tarde sin que nadie nos moleste. No hay No hay tortolero. tortolero. No, Para mí que los perros se equivocaron de territorio. hay tortolero, ¿sabes? Nada. Eso me di cuenta de la seguridad. Secuestro tipo Lindstrom y eso. No, San Alberto absolutamente seguro. Hay mucha plata para policía. Claro, no es en la selva, Pasa pues es la la cosa frontera. porque La autoridad siga. no es el policía. La autoridad es el que pone la plata para que circule. Pero digamos la infraestructura, ahí la soja. Es la soja. Así la Todo es soja. Todo sale el avión, el juguete, todo sale de la soja. ¿Qué pasa? A ver qué. Estamos hablando No, para saber, no, yo no sé, por eso pregunto de es dónde. soja. Porque vos hablar de cigarrillo también, ¿verdad? Soja, ¿verdad? Es exclusivamente la soja. Es exclusivamente la soja. La ciudad compite con mega castillos que se construyen entre sí, pero no mejoran su entorno. Las casas de madera, los boliches, Sigue eso. sigue así. Una pulpería, así. Justamente Puedes tomarte abajo. una caña ahí. Allá, mira. Y el polvo que hablaban no existe.
sobre ese punto. La ciudad de Salto, iba a hacer un comentario que iba a hacer. Pero la soja, perdón, la soja es transgénica. Es decir, tirada ahí, Pero al bueno, otro día agarra todo ahí, Pero bueno, eso. agarra todo el patio del vecino. Yo me fui a los 9 años y yo me quedé casi ciega a los 10 porque se fumigaba delante de mi casa. Yo no entendía la seriedad de los hechos. Claro, esa es la fumigación. Pero la soja transgénica, ¿qué? Acopa todo el terreno nomás. Invade, ¿verdad? No se muere. Tipo Se muere. No la sacan las plagas. el señor de los trífidos. Esa serie de los 50, ¿verdad? Yo siempre cuando pienso en soja transgénica, los trífidos. Los yankees, los rusos, no sé qué tiraban, ¿no? Los trífidos. Recuerdo de esos artistas. No, claro, Guerra Fría. Una vez fumigaba del lado del colegio nuestro. No era Monsanto. No, eran los Mira rusos. cómo ocurre. Nos dicen unos profesores que nos pongamos en cadena, supuestamente en la cabecera del sofá. Y nosotros también, que no calculábamos por ser por impulso, por salir, por perder clases, se estaba fumigando y nosotros así, la cadenita. Señuelo. Jamás nos hicieron caso, siguieron fumigando y nos vinimos nosotros a la casa. Sí. Y acá, Un avión, ¿verdad? no, migración directa. Celular, El otro del avión, ese no lo tomamos bien con avión, a la orilla de la ciudad, pero el fondo sí. Yo le llegué a conocer un tipo. A tener ahora por los 75, con las ciudades nuevas. Se fue así a un estudio contable, que es mi hermano, ¿verdad? Y le veo al tipo así con la facha, así, por pasar un beso por el señor. Porque tiene su zapatilla, no es una zapatilla, es un harapo que tiene el señor, ¿verdad? Y te describo la ropa no porque yo no sé, le valoro a uno por su atuendo, ¿verdad? Pero era simpático por lo que te voy a contar, ¿verdad? Después me dice mi hermano, ¿cómo llegaba? Y me dice, ¿no cómo fue cuando llegaste a casa del Guayrá? Bueno, y entonces, yo después, a ver, guaraní, el tipo hablaba solamente guaraní, ¿verdad? Yo vine a casa del Guayrá, sentado así, allá en la entrada a ponerle a 12 kilómetros de lo que era la catarata, ¿verdad? Los altos del Guayrá, ¿verdad? Si uno se sentaba ahí y escuchaba, parecía, mira, el poema era cómo te describía, te escuchaba el sonido del agua, a la noche era como un silbido, era espectacular. La puta, qué loco, este vino, ¿cómo fue para que venga, verdad? Y el Troller lo envió, porque ya muchos brasileños estaban aquí, entonces el Troller montó, así algunos soldaditos, algunos montaron, entonces fueron otra vez, pero obligados vinimos acá. Espectacular y... Para cuidar la frontera. ¿Qué hace? Pero la soja, perdón, entró con Stroessner. Eso no hay que olvidar. Sí. No es que entró después de la democracia, No, con no, Guamón y el no. neoliberalismo. En los Con 70. Stroessner entró. Cristina, pero atendemos el tema. Yo le digo, ¿y qué hace ahora? Yo soy jardinero. Bueno, después como el tipo no era de contar mucho, no era de hablar de él, le dice a mi hermano, bueno, pues ahora contarle que te mantengo, ese amigo. Hermana, ¿verdad? ¿Vos por qué estás viniendo acá? Porque quiero llevar plata. ¿Y de dónde querés llevar plata? A banco, ¿verdad? ¿Y por qué venís junto a mí? Porque en vez de dar así, porque vos me tenés que darle. ¿Verdad? Ahí le dice, bueno, te voy a contar, es un señor Rodrigo, es uno de mis mayores clientes. Él fue como pionero acá en la zona, él tuvo un campo que se le asignó, y el tipo vendió su campo, le vendió a unos brasileños por $15 millones, esa plata es la que yo le administro. $15 millones, el tipo vino al jardinero. Cristino, a mí ya tiene gallina. En Santa Rita está aquí aproximadamente Increíble. $500.000 la hectárea. ¿Entendés? Él es por ser pionero, se dijo. No sé, pero ahora en el centro, Los 80. un lote te está costando $1 millón, Yo en los 80 trabajé. Imagínate el tipo, habla de español, se viste así, de la gran puta. Yo dije, hija de mí, esto sí que es, esto es. Plata, ¿verdad? Plata no sabe. No, pero La soja. pero es increíble. Yo me enamoré,
Para mí es una personal. La manera de ir aquí, si sigue hablando de gente que no sabe usar plata. Yo sé que me cargué, ¿verdad? ¿Verdad? El chico, en los 80, ya en la época en el 85. Pero, también me dice Javier, boludo, la capaquita es una camioneta, eso. No. Yo le llevo a cagar a este señor Insalto de Huelá. O porque el tipo este esté entrando a tu oficina, no te esté dando su confianza, o te está ganando el pueblo. Es una cosa yankee entonces, ¿no? Esa, Tampoco antes de la es Guerra yankee Fría porque- entra ahí los yankees usando, ¿no? Cristino no es yankee tampoco porque no es un lugar turístico, es un lugar de trabajo. No, pero te digo, Monsanto vendía la gente naranja en Vietnam, ¿verdad? Sí. La gente naranja que tiraba en Vietnam es Monsanto. Es la misma que hace el tema de la semilla transgénica. Y una de las- Por eso yo relaciono ahí Guerra Fría. Y acá los yankees, el servicio de información de drones eran los yankees, ¿verdad? Hoy no hay golpe. Sí, eso le decían. Catuete ahí, en la hierba ahí. Catuete. Salto y peruano. Pero hay todo lo que somos, desde la paloma por abajo, Cariño, Dominga por ahí, y América, que ya se por, que ahora todos son peras o peres. Saltó. Otro más, sosegado es propiamente ahí, la armonía, su alegría, su alegría. Vos allá te que vos escuchar la radio, Cristino. La hora del loco. La onda herciana. Trabajo se ofrece salario, 2,5 millones. Ese anuncio vas a escuchar 3, 4 y 5 semanas en la radio. No hay quien se vaya a agarrar. El salto de Guairá te digo. Increíble. No le gusta, poca plata. Poca plata y ahora encima tener horario de oficina. Puta, vos me dijiste, te ganar esa plata ahí. Espectacular. Y a la persona que mi hermano le llevó que trabajaba en casa, se iba a ir a Chile a trabajar, iba a entrar en una mina. Trabajar. Y le dice, ahora salto, le dice, ¿y qué voy a hacer en salto? Y ponía ahí tu petito, vende agua, le dice. Vende agua. Todavía le dije, Para la próxima, el 27 tenemos otra charla, el 27. no te quiero ver. No quiero la chatear, que Dale, la sabe bien, no te quiso hablar. dale. Va. Ah, Ahora. El tipo este que se fue con la idea de que puta me iba a vender agua. No quiere dejar de vender agua en la calle. Vende, trabaja de la mañana hasta las 3 horas y pues ya se van todos los brasileños. Y él en el día vende ya 100, 200 botellas. ¿qué agua? ¿Tereré? Agua, botella, una botellita de agua. Luego te cuenta con la municipalidad, te da la autorización. Llama ahí también te trae, se no te vende agua. Es un negocio bastante para entrar en ese rubro, porque entrar nomás. Sí. Acá es denigrante vender agua. Allá el tipo ya está haciendo, ya se compró para su auto, construyó una casa en Calabaza. Loco. Sí. No, por lo que ustedes cuentan es una cultura así de Es demolición, otra cosa. ¿no? Es otra cosa. Destrucción Otra total. cosa. Y Mucho también- comercio, también- de ahí se vivió ese dinero por nada, ¿verdad? Cuando entras así Lleva entre todo los por perros, delante. Y hace basura. Pero, cuando entras entre los Pero perros, la idea es que a su seno no tenés que ser, nomás de entrada no sea a su seno, de entrada ser buena gente. es importante entender de que cuando vos te vas, te causa asombro, te va a dar un de repente, te va a dar una visión, quizás no la certeza. Convivir con ellos es otra. Por lo general nos asombra lo que vemos a veces, la forma en que actúan, las cosas que tienen, pero al convivir con ellos, encontrarte la realidad también es otra. También es otra. De hecho, cualquiera que vaya viene así. Y a mí no me impresionó, ¿sabes? Que yo que toco el tema económico, no porque me impresionó lo económico ni lo que vi así materialmente. Me impresionó la otra cultura, la subcultura que hay allá en Paraguay, porque es Paraguay. Solo Pero eso. no persiste. Intentar imitar, copiar algo de ellos. No, pero está en Paraguay, pues. Sí. Está dentro del territorio del mar, dentro del territorio, de la territorialidad paraguaya.
Eso es lo malo que me llamó la atención. No el ver lo material, sino que el hecho de que es Paraguay y deja de tener la cultura surcera, la cultura zen, esta y otra cosa. Pero hay que meter también de dónde son las personas que están ahí. Por lo general van de muchos lugares. Sí, para mí muchos fenómenos. yo resumo todo lo que vi ahí como espectacular. Espectacular porque no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser gente buena también. Es espectacular. Ahora sí, vos te pones a decir este tipo que tiene el avión, que tiene todo eso. Ese señor trabaja en un equipo de seguridad que se levanta de madrugada, tiene un esquema también que le permite acopiar todo ese tipo de cuestiones. Son personas que aún teniendo la tarde se permanecen despiertos durante la noche de la época de la colleita. Tiene una cultura de trabajo impresionante. En la colleita dice que ellos no duermen porque si es la lluvia la colleita se va abajo, entonces con eso cambian la cultura. Pero la cuestión del polvo todo es espectacular. Y la del polo, la del agua que yo no sabía que no se va a hacer. ¿Este de quién es? Perdón. Mío. Yo pensé que era de esquina, el coche.